Buen día. El día de hoy les expondremos sobre la Ley 100 de 1993. Nuestro grupo está conformado por Laura Sánchez, Sergio Prieto, Ginette Melo y Valentina Ruiz. La Ley 100 de 1993 establece objetivos claros acerca del alcance del sistema integral de seguridad social en Colombia. La seguridad social la podemos definir como el conjunto de instituciones, normas, parámetros y procedimientos que se le brindan a una comunidad o persona para ofrecerle calidad de vida mediante los planes y programas que el Estado desarrolla. Su objetivo es garantizar los derechos irrenunciables de las personas o comunidad para obtener calidad de vida. Este se divide en 4: el régimen general de pensiones, el de salud, el de riesgos laborales y los servicios sociales complementarios. Hablemos del sistema general de pensiones. Sus características son: la afiliación es obligatoria salvo lo previsto para los trabajadores independientes. Existirá un fondo de solidaridad pensional destinado a ampliar la cobertura del subsidio a algunos grupos de población que por sus características y condiciones socioeconómicas no tienen acceso a los sistemas de seguridad social, tales como los campesinos, indígenas, trabajadores independientes, artistas, deportistas y madres comunitarias. Ningún afiliado podrá recibir simultáneamente pensiones de invalidez y de vejez. Más adelante les explico en qué consiste cada una. Para mantener su poder adquisitivo constante, se realizarán ajustes anualmente según la variación del índice de precios del consumidor. Si la pensión está de acuerdo al salario mínimo vigente, se reajustará al porcentaje que éste crezca año con año. Bueno, la afiliación al Sistema General de Pensiones es de forma obligatoria si todas las personas están vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidor público, también para los grupos que estén acogidos por el sistema de subsidios. De forma voluntaria es para los trabajadores independientes, los colombianos en el exterior y los extranjeros que trabajen aquí y no les cubra algún otro tipo de régimen de sus países. Bueno, el Fondo de Solidaridad Pensional tiene como objetivo subsidiar los aportes de los trabajadores independientes del sector rural o urbano que carezcan de suficientes recursos para efectuar la totalidad del aporte. Entre esas personas tenemos a los artistas, deportistas, músicos, compositores, toreros, madres comunitarias y microempresarias. Para ser acreedor a este subsidio, se deberá verificar que la persona esté afiliada al régimen general de la seguridad social en salud y pagar el aporte que allí le corresponde. Entonces tenemos que existe la pensión por vejez, que es cuando los hombres cumplen 62 años y en el caso de las mujeres 57 y ya han trabajado y cotizado al menos 1.300 semanas. También tenemos la pensión de invalidez por riesgo común. Entonces, una persona inválida es aquella que por cualquier causa de origen profesional o no hubiese perdido de forma involuntaria el 50% o más de sus capacidades laborales. Los requisitos para estar afiliado, para poder obtener este tipo de pensión, es que el afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiese cotizado por al menos 26 semanas hasta el momento en que se produjo su estado de invalidez. Se podrá revisar por solicitud de la entidad cada 3 años si la condición de la persona, y así se podrá exigir una disminución u aumento de esa pensión. Tenemos el otro tipo de pensión, que es pensión de sobrevivientes. Los requisitos es que tendrán acceso a la pensión de sobrevivientes los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez que hayan fallecido. Entonces, el afiliado se debía encontrar cotizando o haber cotizado 26 semanas. Y los beneficiarios podrán ser el cónyuge de pareja, que debe haber vivido al menos 2 años con la persona, salvo haya tenido un hijo. Tenemos a los hijos menores de 18 años o mayores de 18 años hasta los 25 que están incapacitados para trabajar ya que están realizando estudios o si dependían económicamente del fallecido. Tenemos a los padres que dependían económicamente o a los hermanos que tienen alguna invalidez y que también dependían económicamente. Bueno, para la segunda franja entramos en el régimen general de salud. Este se encarga de brindar la mayor cobertura posible en el territorio nacional en servicios de salud. Para ello tienen las entidades promotoras de salud, que son las EPS, y ellas se encargan de la afiliación, el registro y recaudo de cotizaciones. Estas cotizaciones son de las personas que están laborando en el territorio nacional
de manera legal o que quieren cotizar. Digamos que las entidades promotoras de salud las supervisa el FOSIGA, que es el Fondo de Solidaridad y Garantía. Esta es digamos que una principal función de las EPS, pero sin embargo tenemos otras funciones básicas que son organizar y garantizar directa o indirectamente las prestaciones de los servicios de salud, que es el plan de salud obligatorio. Digamos que para esto tenemos directa o indirectamente, porque las EPS pueden prestar el servicio de salud ellas mismas o terceros. Puede ser un seguro, una empresa privada, etcétera. Desde que presten el servicio de salud, entra en el régimen, ¿no? Y promover la afiliación, esto por medio de estrategias de promoción y publicidad. Por eso es que, digamos, uno también ve publicidad de las EPS y demás. Para la afiliación, ellas se encargan de fijar parámetros, no tanto en quién entra y quién no, sino en cómo son las medidas para cada persona para entrar, ¿no? Cuánto debe cotizar, si gana tanto, en qué trabaja, el porcentaje que tiene que cotizar, etc. Y ellos no deben prohibir la afiliación a las EPS. Digamos que es en muy contados casos y tienen que ser casos muy específicos y justificados donde se pueda prohibir la afiliación, aunque es muy difícil, pero puede pasar. Para ello, digamos que las EPS se encargan de toda la estructura, ¿no? De estructurar el régimen de salud. Y para ya la parte de operacional, a los que dicen, bueno, nosotros vamos a atender, nosotros somos los que damos las citas, nosotros somos los que ponemos el personal, nosotros somos los que ponemos el hospital. Estas son las instituciones prestadoras de servicio, que ellas se encargan de todo ello. Entonces, ellas se encargan de la infraestructura y el personal y brindar servicios, ¿no? De calidad y de también que tenga el nivel de atención que corresponde a los usuarios. Esto por parte, digamos que de las personas que cotizan, ¿no? En las personas que cotizan entran los cotizantes y los beneficiarios, ¿no? Pueden ser los hijos y demás. Sin embargo, ¿qué pasa cuando no son ni siquiera beneficiarios? Hay muy poquitas personas que entran en las EPS y que pueden entrar a instituciones prestadoras de servicio por medio del FOSIGA. Sin embargo, las personas que no entran por cuestiones socioeconómicas, que no pueden cotizar, que ya no pueden trabajar, etcétera. Entonces entran en las empresas sociales del Estado, ellas se encargan de prestar los servicios de salud, digamos que financiados por el Estado. Entonces aquí entran todas las personas que no pueden cotizar y que necesitan servicios de salud prácticamente. Estas empresas pueden ser hospitales públicos, donde entra cualquier persona. Ah, pero también digamos que hay una desventaja, que no funcionan o sea, igual que una EPS. Ya digamos, para dividir estas de los que cotizan y los que no cotizan, hay dos regímenes, ¿no? Entonces, el primero es el régimen contributivo, que son los cotizantes. Fácilmente son los cotizantes de las EPS. Toda la persona que labora y cotiza. Estas personas entran en el régimen contributivo y de ahí cuentan con beneficiarios y demás. Y tenemos el otro régimen, que es el subsidiado. Estas son las empresas que no pueden, las personas que no pueden pagar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? El Estado las subsidia para que puedan entrar en las EPS, ¿no? El Estado da un subsidio, una financiación, para que ellas puedan prácticamente cotizar, aunque no funciona igual, ¿no? Y ya entrarían a la EPS. Y ya por último tenemos el Fondo de Solidaridad y Garantía, que es el FOSIGA, que también es muy importante en este régimen, porque tiene tres funciones principales. La primera, supervisar primeramente a los
a las EPS y IPS que presten un buen servicio, que esté bien estructurada, demás cosas, ¿no? Que tengan una contabilidad adecuada, que cumplan, digamos, con las medidas básicas de la infraestructura, el personal, o sea, supervisar prácticamente todas las funciones que tienen las EPS y IPS y también las empresas del Estado, ¿no? Y tenemos el financiar a los que entran en el régimen subsidiado, a las personas que no entran en el régimen subsidiado pero necesitan ser atendidas, ¿no? De pronto personas de la calle, ellas las financian, ¿no? Ellos pagan los gastos médicos y también financian a las EPS en algunos casos. Aunque las EPS están financiadas por las cotizaciones, pueden haber casos donde el Fondo de Solidaridad y Garantía los financie. Además de financiar el, qué pena, promocionar la cobertura, ¿no? Que el mayor número de personas estén afiliadas al régimen. Entonces eso sería todo por parte del régimen de salud. El Sistema General de Riesgos Laborales es el conjunto de entidades tanto públicas como privadas que cuentan con normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que pueden ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. De este sistema hacen parte las entidades encargadas de la dirección, control y vigilancia del sistema, tal como el Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Trabajo, Consejo Nacional de Riesgos Laborales, Superintendencia de Salud y la Superintendencia Financiera. También el ARL, es decir, las administradoras de riesgos laborales, ya sean públicas o privadas, y asimismo los empleadores y los trabajadores. El Sistema General de Riesgos Laborales cuenta con varias características. Entre las más importantes de estas tenemos que es dirigido, orientado, controlado y vigilado por el Estado. Todos los empleadores deben afiliarse a este. Las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Laborales están a cargo de los empleadores. El empleador está en la obligación de afiliar a sus trabajadores desde el momento en que nace el vínculo laboral entre ellos, y para los trabajadores independientes la duración estará indicada en el contrato, ya sea civil, comercial o administrativo. Si el empleador no realiza la afiliación, además de las sanciones legales que recibirá, será el responsable de las prestaciones que se otorgan en el Decreto Ley 1295. La selección de las entidades que administran el sistema es libre y voluntaria por parte del empleador. La cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales se inicia desde el día del calendario siguiente al día de la afiliación y el empleador solamente podrá contratar el cubrimiento de los riesgos laborales de todos sus trabajadores con una sola entidad administradora de riesgos laborales. Un empleador, como mínimo, debe permanecer un año afiliado a la ARL. Sin embargo, esto puede variar si la solicitud de desafiliación es por fusión con otra empresa, sustitución patronal, disolución de la empresa o cambio de NIT. Por otro lado, el trabajador, sea dependiente o independiente, permanecerá afiliado hasta el término de su relación laboral o finalización del contrato de prestador de servicios, y asimismo cuando el empleador o contratante notifique a la ARL la novedad. También esta afiliación finaliza cuando el empleador solicita el traslado a otra administradora y finaliza el término del periodo de transición. Ahora bien, el sistema reconoce diversas prestaciones, ya sean asistenciales o económicas, hasta la recuperación del afectado. Entre las asistenciales se encuentran asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica, servicios de hospitalización y odontológicos, suministros de medicamentos, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, prótesis y órtesis, su reparación y su reposición solo en casos de deterioro o desadaptación, rehabilitación física y profesional, gastos de traslado en condiciones normales y que sean necesarios para la prestación de estos servicios. Para las prestaciones económicas se tiene subsidio por incapacidad por accidente o enfermedad laboral, indemnización por pérdida de capacidad laboral, pensión de invalidez, sustitución pensional y auxilio funerario. Finalmente, la tarifa de cotización que se maneja la determina el ARL según la actividad que desempeña el empleado, y esta tarifa debe ser asumida por el empleador en un 100%. Ahora bien, el 1% del valor total cotizado se debe destinar al Fondo de Riesgos Laborales. Las tarifas que se tienen vigentes para esto varían entre el 0.522% y el 6.96%.
y el ingreso base de cotización mínimo es de un salario mínimo y el máximo es de 25 salarios mínimos. Listo, para la parte de servicios sociales complementarios, tenemos que es un programa que brinda auxilios para los ancianos indigentes. Pues el objeto del programa es básicamente apoyar económicamente a los ancianos más vulnerables hasta por el 50% del salario mínimo legal mensual vigente, y pues tiene unos requisitos o parámetros que son necesarios cumplir para pues acceder a este auxilio. Bueno, en primer lugar es ser colombiano, también llegar a una edad de 65 años, residir durante los últimos 10 años en el territorio nacional, es decir, en el país, carecer de rentas o de ingresos suficientes para la subsistencia, pues que esté en un estado de vulnerabilidad. Y finalmente, pues residir en una institución sin ánimo de lucro. Hay casos especiales para recibir los auxilios y que no se cumplan todos los parámetros anteriores. Entonces, el primer caso, la primera excepción es el pago de los auxilios para aquellas personas que no residan en una institución sin ánimo de lucro. Este se va a realizar, pero pues bajo los parámetros que exija el gobierno. Y el otro caso es para los ancianos indígenas, dementes y minusválidos. La edad que se exige ya no es de 65 años, sino es de 50 años. Listo. COMPES es el que destina el presupuesto y el programa se financia básicamente con los recursos del presupuesto general de la nación. Hay caso de pérdida de este auxilio y se da por las siguientes situaciones. En primer lugar, por muerte del beneficiario. En segundo lugar, por mendicidad comprobada como actividad productiva. Es decir, pues que se sabe que la persona pide dinero en las calles. Entonces, en este caso se le retiraría el auxilio. En tercer lugar, por percibir una pensión o cualquier otro subsidio. Y finalmente, pues otro tipo de situaciones que establezca el Consejo Nacional de Política Social. Y eso sería todo. Finalmente, pues tenemos una frase que dice que la calidad de vida es más importante que la vida misma, de Alexis Carrel. Muchas gracias.